consumidor. En el 13 yo siento un cambio aquí también, porque este es el capítulo más miscelánea. Realmente en el 10, sí, el 12 podemos seguir un hilo, comenzando de los ejemplos del capítulo 11. Nosotros corramos la misma carrera, pues todo es esa carrera. Y ahora, algunos consejos finales. Permanezca el amor fraternal. No se olviden que se trata de relaciones. Y él da dos ejemplos, o dos o tres ejemplos, vamos a ver, positivos del amor y luego dos negativos. No se olviden de la hospitalidad, porque por esto algunos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿En quién está pensando que hospedó ángeles sin saberlo? ¿Pero? Lot. Y posiblemente los papás de Sansón. Pero Lot definitivamente. Y pues sí, muchas veces yo he sido más al revés. He sido el hospedado, pero es interesante como es una necesidad. Si yo voy a una iglesia tengo que dormir en algún lado y alguien ofrece eso, pero se convierte en una relación que da una bendición de por años. Y en lo que estoy haciendo ahora, normalmente si voy a la misma iglesia una segunda vez, llego a la misma casa. Y es impresionante la diferencia entre llegar a un lugar desconocido para conocer. Sí, hay bendición en conocer a nuevas personas. Pero cuando llego la segunda vez, estoy llegando a casa. Y casi siempre. Bueno, y la hospedaje era muy importante en aquel día por dos razones. Los misioneros necesitaban, no hubo más oportunidad. Los que viajaban y enseñaban, no había hoteles, entonces necesitaban, para el avance del evangelio era necesaria la hospitalidad, pero también por la persecución. Los que pierden sus casas, los que salen de la cárcel necesitan abrigo. Acuérdense de los presos. Este es el segundo ejemplo del amor. Como ustedes estuvieran en cadenas junto con ellos, y de los afligidos, el tercero, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Afligidos probablemente es principalmente por persecución. Ahora, los ejemplos negativos. Honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Entonces, el amor, permanezca el amor fraternal. El amor fraternal no es sexual. Y probablemente él conocía casos y por eso advierte que esta no es fornicación, no es adulterio. La primera parte de 4, algunos ven en también una palabra en contra del asceticismo, del celibato, que uno no está sirviendo mejor a Dios porque no se casa. Es honroso el matrimonio, pero es cierto que la segunda parte, si tuviéramos solamente la primera parte del versículo, yo diría probablemente es muy posible que él está hablando de cualquiera de los dos, pureza sexual o el estado matrimonial como igual o aún mejor que el celibato. Pero ya que en la segunda parte él habla de fornicación, no hace falta definir, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre fornicación y adulterio? Fornicación es antes del matrimonio y adulterio es cuando uno ya está casado. Exacto. Adulterio cuando uno está casado.
y fornicación cuando no. Ahora, el segundo ejemplo negativo del amor que no debemos ejercer es 5. Sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro, y no temeré, ¿qué me podrá hacer el hombre? Entonces, el amor es para las personas, no es para el dinero, no es para las cosas. Y podemos estar contentos con lo que tenemos, noten, porque dice, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. Entonces, nunca te abandonaré, leemos eso y decimos, pues Dios va a proveer. Pero la primera parte del versículo dice, Dios ya ha proveído. Podemos estar contentos con lo que tenemos, porque lo que tenemos es lo que nos ha dado el que dio esta promesa. Entonces ya es cumplimiento de esta promesa. Entonces, que no queramos más. Y ahora en el versículo 6, confiar para el futuro en Dios y no en el dinero. El Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Entonces casi en el 6 él se olvida del dinero. El vínculo es que el dinero, una razón principal por la cual queremos más dinero es para tener seguridad para el futuro. Y dice que eso es de Dios. Pero la cita que hace enfrenta más la persecución otra vez. 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir. Realmente no es éxito, es éxodo. Imiten su fe. Entonces, considerando su fin. Entonces aquí está hablando de líderes que ya fallecieron, pero eran fieles hasta el fin, murieron confiando en Dios. Entonces ellos también son ejemplos como los ejemplos del capítulo 11. Parece que hubo un problema en cuanto a la autoridad en esta comunidad. En la persecución, es normal que eso causa roces. Entonces, entre líderes y los que son liderados, es normal que eso pasa. Pero digo que dicen, porque yo lo aprendí de otros, que hay evidencia de eso porque 3 veces en el capítulo 13, el autor menciona a los líderes y defiende en un sentido a los líderes. Aquí es una exhortación, acuérdense de sus, aquí no es tanto defensa, defensa en el sentido de que los líderes fueron fieles. Entonces implica, pues, los de hoy también son fieles. Entonces, nuestros propios héroes personales. Pero si ellos ya murieron, Jesús no, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se acuerdan yo mencioné eso en el capítulo 7, que los sacerdotes mueren? Y conoces un sacerdote, pero llega el momento que ya no puedes acudir a ese sacerdote por un consejo, una orientación, porque ya murió y tienes que acostumbrarte a un nuevo. Pues también aquí los líderes cristianos, lo mismo, pero Jesús no. Jesús es el mismo ayer y hoy y para siempre. Entonces, en base de eso, ven el hilo, líder. Pues Jesús es el líder de líderes. Y luego en el versículo 9, Jesús es para siempre. Entonces no sean desviados por diversas y extrañas
doctrinas. Entonces, simplemente porque es nueva, no quiere decir que una doctrina sea buena. Jesús es el mismo, entonces va a haber una continuidad entre la tradición y lo que descubrimos de nuevo. Si vamos a sacudir, si vamos a abrirnos a nuevas cosas, hay que abrirnos con criterio. Y yo he tratado de enseñarles en esta semana, eso quiere decir escuchar y tratar de entender. Ahora, para mí eso a veces es incómodo, especialmente cuando soy sospechoso para mí muchas veces son autores, porque mi primera impresión es que eso no es cierto, pero entender lo que dice el autor se siente como aceptar lo que está diciendo. Tienes que estar abierto. Entonces hay un paso que puede ser incómodo, que dices, creo que me estoy volviendo hereje. Pues aguántalo y recuérdate, todavía no he aceptado eso. He aceptado escuchar. Entonces sí, hasta allí sí he internalizado lo que se está enseñando. Pero ahora voy a evaluar. Y entonces él está hablando de eso. No sean desviados por diversas extrañas doctrinas. Uno que tiene muchas nuevas enseñanzas en su libro, pero él pone esta advertencia, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedican a ellos. Ahora, ya entendemos que él está pensando en una doctrina en particular que tiene que ver con comidas. Algunos han pensado, por las prohibiciones del Antiguo Testamento y tal vez un poco por la práctica de ayunas, que esta doctrina es una doctrina de que los cristianos tienen que abstener de ciertas comidas. Todavía hay cristianos que piensan eso. Los adventistas son los más comunes que encontramos. Y pues yo creo que la aplicación es buena, pero siento que el autor, y se siente en otros que analizan eso, que él no está hablando de abstener, él está hablando de comer, que la gracia entra con la comida. Entonces, es más probable que eso tiene que ver con lo que hemos tratado varias veces, que el autor ha tratado varias veces, que los judíos y todas las otras religiones tienen sus sacrificios. Y la mayoría de los sacrificios, hay una parte del animal que se regresa a quien dio el animal para que él y su familia coma. Entonces, puede ser que esta es parte de la discusión en la comunidad. Los judíos están diciendo, pero si tú sigues a Cristo, te estás privando de la gracia que viene cuando participas del sacrificio. No solamente dando el animal, sino que esta carne santificada entra en tu cuerpo. Y el autor dice, no necesitamos ese tipo de gracia, porque debemos ser, es bueno que el corazón sea afirmado más bien por la gracia, no por las comidas. Y para el autor, pues la gracia es algo del mundo de arriba. Entonces no puede masticarse, no puede olerse, no puede alimentar el cuerpo. Y esta idea, noten que está confirmado en el 10, o tiende a confirmar el 10, porque dice, tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho a comer. Tal vez un doble sentido
aquí. En la ley de Moisés, comía el que trae el animal una parte, pero también le tocaba una parte al sacerdote. La excepción es la ofrenda por el pecado y también el holocausto. Estas ofrendas no se come ninguna parte, se quema todo. Entonces, él está diciendo, bueno, no es que nosotros no tengamos un sacrificio. Él ya ha desarrollado. Jesús es nuestro sacrificio. Y dicen, sí, pero no puedes comer ese sacrificio. Él dice, pues en la ley hay sacrificios que no se comen. Y el sacrificio de Jesús es un sacrificio por el pecado. Por lo tanto, no se come. Pero también es posible, y me inclino a incluir los dos, que Él está diciendo, nosotros, ellos que dicen que hay que comer, no pueden, ellos no tienen ninguna participación en Jesucristo. Entonces, ellos no comen del sacrificio espiritual, solamente comen del sacrificio inferior, material. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, son quemados fuera del campamento. Yo entiendo que el holocausto se quemó sobre el altar. Y creo que el sacrificio por el pecado también. Lo que sé, por cierto, es que el sacrificio del día de la expiación no se quemaba sobre el altar. El animal es matado sobre el altar, se recoge la sangre y llevan el cuerpo fuera del campamento y lo queman allí, porque por ser contaminado, porque es el sacrificio por el pecado. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Dos evangelios, creo que es Mateo y Mateo y Juan, dicen que Jesús salió o que lo llevaron fuera de la ciudad. Entonces noten cómo el autor aquí, según nuestras reglas, es artificial, pero artísticamente, literariamente, muy elocuente. No se olviden que Jesús no fue crucificado en el zócalo, fue crucificado fuera del campamento. Entonces, si vamos a seguir a Cristo, tenemos que salir. Versículo 13. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su afrenta. Salgamos. Seguir a Cristo siempre es un salir, es un salir. Yo he concebido que estamos en este peregrinaje y Jesús está dirigiendo, entonces caminamos y ya nos cansamos y encontramos un oasis y decimos, aquí vamos a pasar la noche. Pero Jesús, ¿dónde está Jesús? Pues Jesús está sobre un monte ahí y dice, vengan acá, está mejor, vengan acá, suben, no, vamos a descansar, no, suban, sigan adelante. Entonces vamos allí donde Jesús y miramos y decimos, tenía razón, este lugar está mejor, pero ¿dónde está Jesús? Jesús ya avanzó más y está diciendo, todavía más. O sea, este salir no es algo que hacemos una sola vez. Es algo que hacemos toda la vida, todo el tiempo que estamos siguiendo a Jesús. Yo tiendo a pensar en la vida futura de esa forma. Me duele la idea de abandonar la colonia Roma, pero posiblemente la vida futura también va a ser un peregrinaje más que tener una casa por toda la eternidad. Cuando menos es ahora eso. Ahora,
habiendo dicho eso, la aplicación a nosotros, ¿cuál es la aplicación a los primeros lectores? Que salgan de la sinagoga. De la sinagoga. Del mismo que de donde salió Jesús. De hecho, lo expulsaron. Entonces, expulsaron a Jesús, tienes que salir con él. De hecho, están volviendo a expulsar a Jesús porque los judíos están exigiendo que los seguidores de Cristo ya no vengan a la sinagoga. Entonces salgamos, otro lema de Hebreos. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Geográficamente, en teología, en ministerio, en todo. Todo es temporal. Otra vez, él está pensando, pues no hay en el mundo de abajo no hay ninguna morada permanente, porque lo permanente es arriba. Aquí todo cambia. Aplicada a nosotros, por mucho que entiendes y aprendes de teología, del mensaje de la Biblia, siempre estás construyendo solamente el fundamento. En el ministerio, yo quiero hacer una aplicación específica en esta. Pues creo que ya mencioné lo mismo. Una iglesia misionera. Ya hablé de la visión de un pastor que tiene 50 miembros y trabaja 30 años y ya son 100 y siente, ya la hice. Y entonces en la ciudad donde está ministrando, ya en lugar de 0.8% de cristianos hay 1.2%, porque la ciudad también ha crecido. Y en las misiones, una iglesia misionera, si podemos ir ya, gloria a Dios por su gloria, hay una iglesia en un pueblo que no tenía iglesia y hay 200 que están adorando allí. Y nosotros, eso sí es un milagro de Dios. Y sí debemos darle gracias a Dios, sí debemos celebrar esos logros. Pero yo creo que no debemos sentir un sentido de satisfacción, porque son miles y miles y miles. Me acuerdo de un amigo que yo hice un comentario sobre las iglesias en casa. De hecho, él está formando una iglesia en casa. Y él dijo, no vamos a alcanzar a las multitudes con iglesias, con templos. Y es cierto. Necesitamos salir. Necesitamos no simplemente seguir haciendo lo que se ha hecho hace 100 años. O 120, 150 años de obra bautista en México, sino que debemos tener esta visión que Dios tiene. Dios no está satisfecho cuando 10% de un pueblo se convierte. Entonces, no estoy criticando, no estoy diciendo que es un pecado, pero necesitamos ver la diferencia entre nuestra perspectiva y la perspectiva de Dios. Para mí, una iglesia de 20, pues probablemente si de repente mi iglesia son 20, yo tendría que renunciar porque ya no podría atender a tantos. Pero eso para Dios está mirando mucho más allá de eso. Entonces necesitamos esa actitud de salgamos, esa actitud que aquí no tenemos una ciudad permanente. Lo que Dios está
planeando es mucho más enorme de lo que nosotros aún hemos soñado. No tenemos aquí una ciudad permanente, pero esa sí existe. Buscamos la que ha de venir. Viene, Dios lo traerá. Así que por medio de él ofrezcamos a Dios siempre sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Yo creo que alabanza y gratitud sí podemos distinguir entre alabanza y gratitud, pero yo creo que son dos caras de la misma moneda. Entonces, ahora, él ha dicho, tenemos un sacrificio que no se come. Obviamente este es el sacrificio de Jesús. Y él ha desarrollado el argumento, el sacrificio de Jesús ya hace caducos todos los otros sacrificios. Pero ahora él toma otro paso, o sea, él tuvo un maestro que se apellidaba Garrett y dijo, si no te contradices, no has dicho la verdad. Entonces él dice, nosotros también ofrecemos un sacrificio. Ahora cuando reflexionamos, no se compara con el sacrificio de Jesús. Pero él dice que nuestro sacrificio es, versículo 15, ¿qué? Alabanza. Y 16. Es el mismo versículo, confesar su nombre. ¿Pero? Es el mismo versículo que dice que confiesen su nombre. Sí, 15 esa es alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Noten, sacrificio de alabanza. Y luego explica qué es ese sacrificio. Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces está ampliando alabanza, confesar a Jesús, reconocer sus beneficios, depender de Él, acudir a Él. Pero 16 da otro sacrificio que acompaña la alabanza. ¿Y qué es? Ayudar a otros. Ayudar a otros, buenas obras. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. El sacrificio de alabanza y el sacrificio de ayudar a otros. Entonces, como dijo Francisco, el de Asís, no el de Argentina, dijo, siempre estén evangelizando. Y cuando sea necesario, usen palabras. Entonces, evangelizar es primero acción. Y yo siento que el acercamiento correcto, sí, en nosotros tenemos la actitud de ayudar. Pero lo que presentamos a otros no es estoy aquí para ayudarte, sino estoy aquí porque quiero conocerte, quiero ser tu amigo. Entonces, en esta amistad vamos a encontrar maneras de ayudar a las personas. O sea, para evangelizar me parece que una ayuda pequeña es mejor que una ayuda grande. Por ejemplo, si vamos y tenemos un camión de alimentos para mostrarle a las personas nuestro amor y luego queremos predicarles, pues muchos no van a quedar y los que se quedan van a resentir, están pensando que estamos exigiendo un pago. Pero si le ayudamos, estoy pensando en el hermano Cho, Pablo Yonggi Cho, ¿sí conocen quién es? Pastor coreano de la iglesia que se conoce como la más grande del mundo. Y él usa células. Y en Seúl es una ciudad grande, entonces todos viven en departamentos. Entonces los ministros, la mayoría son mujeres, pero los que
dirigen células, hacen su ministerio en en los elevadores. Y si alguien sube al elevador con el mandado, dicen, te ayudo, le ayudo, entonces y así conocen a la gente, de una manera muy sencilla. Escuché a otro misionero decir, misionero urbano, el lugar para ministrar es junto a los botes de basura, lo mismo en departamentos, porque todos vienen allí, entonces ayudarles con su basura y así conocerles. Y sí, queremos compartir el Evangelio con nuestros amigos y lo vamos a hacer, pero solamente como nuestros amigos. Entonces, primero vamos a ser amigos y luego compartir. Bueno, si eso tiene razón, si hay algo de verdad en lo que estoy diciendo, a ti se te va a ocurrir alguna aplicación en tu situación. 17. Obedezcan a sus dirigentes. Ahora, aquí está más claro. El otro fue dirigentes de antes y no vimos un problema allí, pero aquí nos damos cuenta que hubo un problema. Y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les será provechoso. O sea, simplemente deben someterse a sus líderes. Ese puede ser un precepto general. Pero cuando él dice, para que den cuenta a Dios con alegría y sin quejarse, da la impresión de que los líderes de estos lectores tendrán de qué quejarse en ellos. Entonces, está recordándoles, si haces difícil el ministerio de tu pastor, pues a fin de cuentas Dios envió a tu pastor para hacer bendición. Entonces, si tú estorbas que él haga su ministerio, de ti mismo estás quitando la bendición. Y su pastor tiene que dar cuentas a Dios. Y si él dice, pues con fulano no logré nada, pues ese no es un logro para fulano. Este es un problema. Oren por nosotros. Ahora aquí también, como mencioné en el otro caso, entiendo que nosotros es el autor. No hay otra persona ahí en nosotros. Pero noten 17, 18, parece que él se considere uno de los líderes. Por eso yo dije al principio, él había sido líder de esta iglesia. Algunos piensan que era Priscila, entonces sería ella. Ese es bastante remoto, pero no imposible. Hay un lugar, creo que en el capítulo 10, pero hay un versículo donde el autor se refiere a sí mismo con un participio masculino y no femenino. Y algunos dicen que comprueba que era un hombre, pero quién sabe, realmente no importa. Oren por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia. Confiamos que tenemos buena conciencia. Parece que ha habido críticas también de este autor y deseamos conducirnos bien en todo. ¿Por qué insistir en eso? Pues porque se está cuestionando. Con mayor insistencia imploro que lo hagan para que yo les sea restituido pronto. Oren que yo pueda regresar. Entonces él quiere estar con ellos, piensa regresar, pero en este momento no puede, no sabemos por qué. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. 20.
la sangre de Jesús. Pero es interesante que él dice que la sangre levantó a Jesús. La sangre de Jesús nos dio vida a nosotros. Aquí algo un poco atrevido. La sangre de Jesús dio vida a Jesús. Y obviamente hay que interpretar eso con cuidado. Pero este versículo también es la única mención en Hebreos de la resurrección de Jesús. Otra diferencia de Pablo. Hebreos habla constantemente de la vida de la muerte de Jesús. Sangre, expiación, todas estas expresiones están hablando de la muerte de Jesús, pero nunca ha mencionado la resurrección. Solamente aquí, cuando terminó, realmente está cerrando con una bendición y una doxología. Menciona la resurrección. Dios nos haga aptos, nos prepare, nos equipe y en todo lo bueno para que hagamos su voluntad. Y su voluntad es hacer lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Y a Cristo la gloria por los siglos de los siglos. Les ruego, hermanos, que reciban bien esta palabra de exhortación, porque les he escrito brevemente. Si era Priscila. ¿Cómo? Si era Priscila. ¿Sí era? Priscila. ¿Por qué? Porque dice brevemente, está muy larga. Sí, ¿verdad? O fue Priscila o fue un pastor. ¿Sabes la diferencia entre un sermón largo y un sermón corto? Se me hace largo cuando tú predicas y corto cuando yo predico. Sí, y ya mencionamos, palabra de exhortación es sermón, definitivamente. Bueno, si es sermón, entonces no es Priscila, porque a las mujeres se les prohíbe predicar. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Ahora aquí el vínculo con Pablo. Hemos notado que el autor usa muchas palabras de Pablo: justicia, justificación, santos, fe, algunas palabras distintivas de Pablo. Y aquí la mención de Timoteo, es otro vínculo con Pablo. Entonces creo que hay evidencia para suponer que el autor pertenecía al círculo de Pablo, tenía influencia de Pablo. Y dice, que él ya está en libertad, si él viene pronto, yo iré a verlos con él. Ahora, aquí, muy especulativo, pero también romántico. Nos damos cuenta que Timoteo ha estado en prisión. Y en 2 Timoteo, Pablo desde la prisión escribe a Timoteo y dice, date prisa para venir a mí. Ahora, si Timoteo quiere estar con Pablo, ahora yo no sé, supongo que era posible visitar a Pablo, pero si realmente quería ayudar a Pablo, tendría que hacerse prisionero. Entonces es posible, no es muy probable, pero es posible que se refiere a eso aquí, que Timoteo estaba en la prisión con Pablo y ya logró salir Timoteo, pero Pablo no. ¿Por qué no? Porque murió. Entonces el autor dice, si él llega donde estoy yo, iremos con ustedes juntos. Ahora, para esto, la mejor evidencia es que la iglesia está en Roma. Entonces, si eso es cierto, desbarata todo lo que he dicho. Porque es Timoteo el autor y luego la iglesia. Entonces, si Timoteo salió de la prisión en Roma,
Entonces la iglesia tiene que estar en otra parte. Pero la evidencia, la verdad es que en cuanto a dónde está, no sabemos. No sabemos dónde estaba esa iglesia. Roma es la mejor posibilidad, pero estamos hablando de una posibilidad tal vez de 10% en lugar de 6 o 7 por otros lados. Pero es interesante especular. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Entonces vemos que los dirigentes no son santos. Ven que es otro. Obviamente los dirigentes son santos, entonces ¿por qué mencionarlos por separado? Precisamente porque el autor es como Jesús, cuando resucite, dice a las mujeres, dice, diles a mis discípulos y a Pedro. ¿Por qué y a Pedro? Está diciendo especialmente a Pedro. Entonces aquí, saluden a los santos y especialmente a los dirigentes. O sea, ahora aquí también dirigentes, cuando dice todos, ya me estoy contradiciendo, pero es que no sé de todas maneras, si la iglesia está en Roma, sabemos de la carta de Pablo a los romanos, que había varias congregaciones en Roma. Entonces puede ser que los roces están entre esta congregación que recibe la carta a los hebreos y los dirigentes de todas las iglesias o de otras iglesias. Entonces cuando él dice todos, él está diciendo, quiero que ustedes comuniquen a las otras congregaciones en su ciudad mi saludo. Y obviamente él está diciendo, y debe haber reconciliación entre ustedes y estos líderes. Y termina, la gracia sea con todos ustedes. Exactamente la manera en que Pablo terminaría una carta, o terminó todas sus cartas, mencionando la gracia. Yo creo que el autor aprendió eso de Pablo. De la misma manera que varias de las cartas generales comienzan con un saludo, gracia y paz de Dios y de Jesucristo, que probablemente yo creo más probable que Pablo es quien inventó ese saludo y que otros lo copiaron de él. Pues, gloria a Dios. Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén.